Bueno, estamos con el doctor Tomás Camacho, que es el jefe de servicio de Vitas Red Diagnóstica, especialista en análisis clínicos y en toxicología, y es una persona que en su tiempo libre pues investiga distintas materias, y una de las que le ocupa últimamente es el sueño, ¿no?, que le ocupa más tiempo. Yo quería preguntarle pues si dormimos poco en general. Si ahora el hombre del tiempo nos dice que las noches tórridas pues que también nos afectan al sueño. No sé si es verdad eso, ¿no?, que no dormimos. Sí, en realidad dormimos poco y mal, porque no es solo el tiempo de las horas de sueño, sino también la calidad del sueño, que es igual de importante. A nivel mundial hay unos datos que son muy objetivos: entre el 30 y 40% de la población mundial tiene problemas de sueño, y en todos los países es una constante la preocupación. Y de hecho, este año, en enero, se celebró un simposio en España de la Sociedad de Medicina del Sueño que se titulaba España tiene sueño. Eso indica que en todos los países, y el nuestro no va a ser una excepción. Sí, es un problema que afecta como mínimo a un tercio de la población mundial. Y bueno, le voy a preguntar cómo afecta a nuestro organismo este dormir mal, ¿no?, esta falta de sueño. No sé si nos puede decir a grandes rasgos cómo nos afecta. Bueno, de dos formas fundamentales. El sueño, hasta hace relativamente poco se conocía, había muchas dificultades para ver cuáles eran realmente las funciones. Es algo fundamental para la vida. Es algo, mucha gente considera en una sociedad tan acelerada como esta que, bueno, podemos prescindir. No, el sueño es absolutamente vital, y es lo que ha hecho que nosotros como Homo sapiens estemos aquí en la cúspide de la evolución. El sueño tiene dos partes. Tiene una parte que es el sueño no REM, que ocurre sobre todo en la primera fase de la noche, y es donde se recupera el organismo, donde el organismo baja la tensión arterial, donde aumenta la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, donde aumenta la hormona de crecimiento para restaurar heridas. Esa parte es física, por eso el organismo da prioridad al sueño no REM al principio de la noche. Y en la segunda parte, sobre todo al final, es el sueño REM, que es el momento en que soñamos, y es que cuando el organismo está paralizado, nuestro cuerpo se paraliza para no poder representar los sueños, y eso tiene un aspecto fundamental a nivel mental. Es un bálsamo emocional, contribuye, es el único momento en que no haya noradrenalina y nos permite dulcificar todos los recuerdos emocionales. Es el momento en que aumenta la creatividad, y es el momento en que el cerebro, la parte frontal, que es la que razona, inhibe la amígdala. Por eso nosotros todos hemos experimentado cuando una persona ha dormido mal, al día siguiente está muy irritable. ¿Por qué? Porque la amígdala es el cerebro emocional. Bueno, pues esa segunda parte es fundamental para el aspecto neurológico. Así que el sueño tiene dos partes: una primera de recuperación física y una segunda de recuperación mental. Y aunque ya nos ha dicho algunas consecuencias como esta irritabilidad, esta mala calidad del sueño, ¿cómo nos afecta en la salud y también en nuestra economía? Bueno, en la salud ahora hay multitud de trabajos que hay un incremento muy importante. Cuando uno no duerme, obviamente no baja la tensión arterial, y a lo largo de la noche la tensión arterial tiene que bajar alrededor de un 10 o un 20%. Bueno, si uno no duerme bien, por muchas circunstancias, a veces incluso porque tiene, por ejemplo, apneas del sueño y se está despertando continuamente, la tensión arterial se incrementa, es decir, el número de accidentes cerebrovasculares, de infartos, se incrementa. Otro aspecto es la diabetes, y otro aspecto es la obesidad. Hay dos hormonas que conocemos hace relativamente poco tiempo, que es la leptina y la grelina. La leptina es la hormona de la saciedad y la grelina la del apetito. Bueno, pues nosotros, desde los principios de la evolución, cuando un neandertal o un Homo sapiens no tenía nevera para levantarse por la noche, el organismo está preparado para que durante la noche haya aumento de resistencia a la insulina. Quiere decir que durante la noche no tomamos alimentos y sin embargo no entramos en hipoglucemia. Bueno, pues si nuestra sociedad, una sociedad en la que tenemos acceso a la nevera, en que dormimos poco, que nos levantamos, que comemos a horas inapropiadas, ha dado lugar a que se incremente lo que llamamos el síndrome metabólico, obesidad. Y hay tres aspectos: hipertensión, diabetes y obesidad, que son un elemento clave. De hecho, una de las cosas que opinan los endocrinos es que la epidemia de obesidad tiene mucho que ver con la falta de sueño.
Y luego hablamos también de los aspectos económicos, porque... bueno, sí, es un aspecto fundamental. Sí. Esto, hasta hace poco intuíamos que tenía que tener una repercusión económica muy importante, pero Rand Corporation, que es una corporación norteamericana, en el 2000, creo recordar, 18-19 lo ha cuantificado, y la sorpresa ha sido mayúscula, porque oscila entre el 2,3 y 2,9 del PIB. En algún país, como por ejemplo Estados Unidos, le cuesta 411.000 millones de dólares al año. Fortuna. En absentismo y presentismo, porque una persona que duerme mal es una persona poco eficiente. En enfermedades, por ejemplo, una persona que duerme mal tiene más riesgo de un accidente cerebrovascular, tiene de un infarto, de diabetes, etcétera, etcétera. Y sobre todo en los accidentes. Cuando uno duerme mal, sobre todo cuando va al trabajo, accidentes en itinere, va y viene, tiene más riesgo, disminuye la atención, la concentración, y sobre todo se producen los microsueños, que es un elemento fundamental. Ese sueño que son unos milisegundos en donde uno cierra los ojos y a 100 kilómetros por hora se sale de la carretera y fallece. Que estaría detrás de muchos accidentes, seguramente. Por supuesto, el 30% de los accidentes está implicada la somnolencia. Y en esta cuantificación que se ha hecho tan general, no sé si incluso hasta por trabajador se sabe cuánto nos cuesta esta falta de sueño. Sí, bueno, se ha cuantificado, es un dato poco general, pero sí que se ha calculado que alrededor entre 3.500 y 5.000 dólares, eso se ha hecho en Estados Unidos, por trabajador que tiene problemas de sueño. Es mucho dinero. Sí, las empresas son muy conscientes de esta, y es porque ahora las grandes empresas, Amazon, Google, están habilitando pues salas de sueño, están dando cursos de higiene de sueño, que son normas muy importantes, pero que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad que procrastina el sueño, es decir, que lo delega. Tenemos muchas actividades y, por si fuese poco, cuando vamos a dormir estamos con teléfonos, con móviles, estamos con pantallas de televisión que están emitiendo luz azul. La luz azul tiene una longitud de onda muy corta y resetea la melatonina. Hay un ejemplo que siempre lo ponemos, es típico. Un ensayo en donde uno lee un libro en un ordenador y un libro en papel y se retrasa 45 minutos. El inicio del sueño. ¿Por qué? Porque la luz azul está emitiendo melatonina, de hecho, está reseteando la melatonina. De hecho, muchos teléfonos ahora ya tienen incluso aplicaciones para que por la noche tratar de disminuir esa luz azul. Pero la realidad es que, sobre todo los adolescentes, que ya por definición son lo que llamamos búhos, es decir, su melatonina va retrasada, un adolescente no puede acostarse a las 10 de la noche porque es imposible que le venga el sueño, si aún por encima está utilizando esta tecnología, hace que ese sueño se retrase, pero la hora de levantarse es innegociable, y justo cuando se levanta es cuando empezaría el sueño REM, el sueño que facilita la creatividad, que es lo que hace que un niño cuando llega al colegio muchas veces está con somnolencia y su rendimiento es muy bajo. De hecho, en muchos países está estudiándose el tema de iniciar a ciertas edades tener una hora más tardía de comienzo del colegio. Claro, la verdad es que es para tomar medidas realmente, por lo que usted dice. Y yo quería preguntarle, hay un debate en Europa sobre los usos horarios, ¿no?, que no acaba de llegar en realidad. Yo quería preguntarle cuál es nuestro descuadre horario, ¿no?, en España y en Galicia con respecto a la luz solar. Bueno, eso es un debate muy importante porque es un problema serio y que la Unión Europea ha tomado medidas, pero en este momento hay una directriz en donde se intenta cambiar el horario, unificar. Lo primero, que desaparezca este cambio de horario de verano e invierno. Es decir, son dos medidas. Esa es la primera en toda Europa, que en la mayoría de los países, excepto Estados Unidos, que también tiene matices, pero por ejemplo en Latinoamérica y en África no hay estos cambios. Bueno, pues primero se intenta que eso desaparezca, y segundo, ajustar cada país a su uso horario. Por ejemplo, nosotros somos un país absolutamente desfasado, por dos razones. Una es una razón política. En el año, creo recordar, 40-41, Franco, al unirse al eje, pues decidió que unirse a la hora de Berlín. Conclusión, hoy se da y no digamos ahora cuando tenemos el cambio de hora de verano.
La situación es la siguiente, y lo vemos todos los días aquí en Vigo. Si nosotros a las 12 de la mañana vemos un reloj de sol, veremos que está marcando las 12 exactamente. Bueno, pues nuestro reloj oficial son prácticamente las 3, las 2:30, 3 menos cuarto. 3 horas casi. Es decir, ¿y por qué? Tenemos una hora por ese desfase político, una hora por ese desfase de verano y tenemos alrededor de 45 minutos porque el meridiano de Greenwich pasa justo a nivel de Castellón. Entonces, las zonas occidentales vamos retrasados. ¿Y cuál es el problema? El problema es que a las 10 de la noche, ahora, salimos a la calle y es de día totalmente, cuando en Berlín están durmiendo, porque es absolutamente de noche. Y alguien puede decir, bueno, pero es igual, yo me acuesto más, no me afecta. Sí que afecta, porque si uno está en contacto con luz solar, está reseteando la melatonina. Por tanto, esa es la razón por la que en nuestro país nos acostamos más tarde. Pero alguien dirá, bueno, no hay problema, yo me levanto más tarde, yo voy a dormir 8 horas. No es así, porque si uno se acuesta más tarde, primero, la hora de levantarse es innegociable, pero aparte de eso, desayunamos más tarde, por una razón, porque a la hora que nos levantamos, la melatonina, la hormona del sueño, está todavía muy alta, y esa es la razón por la que nosotros, a la mayoría de las veces, en casa tomamos un café con leche, poco más. Sin embargo, los europeos toman eso que llaman desayuno continental, porque nosotros con la melatonina, si tenemos melatonina, no tenemos sueño, no tenemos apetito. Entonces esa es la razón. Por eso nuestro país desayuna más tarde, come más tarde y cena más tarde. Por ejemplo, a las 12 están desayunando en Berlín y dirán, bueno, pues nosotros vamos a comer aquí. No, porque las 12 del mediodía en este momento son exactamente las 9:30. Entonces nuestro organismo, el reloj interno, está diciendo, pero no puede ser, ¿cómo voy a comer a esta hora si todavía es muy temprano? Porque nosotros nos regulamos por un reloj interno, que esa fue la razón por la que le han dado el premio Nobel a 3 norteamericanos en el 2017, que se ajusta con la hora solar. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer es cambiar nuestro reloj interno. Entonces, nosotros estamos desajustando continuamente con este cambio lo que es nuestra fisiología. Y esa es la razón por la que se intenta cambiar el horario. Y siendo una razón tan de peso y tan contundente, ¿por qué no se hace? O sea, si hay muchas dificultades, ¿o qué es lo que ocurre? ¿No? Bueno, tiene sus problemas, aquí y en todo el mundo, pero en nuestro país especial, porque tiene un aspecto económico, y nuestro país tiene el turismo es muy importante. Entonces, desde el punto de vista económico, sí que cuando tienes más horas de luz, se produce más gasto. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Los Ángeles en concreto, hay un estudio muy interesante que se ve que durante el cambio de hora de verano se incrementa durante la semana un 0,8% el gasto y el fin de semana un 1,1%. ¿Por qué? Porque la gente hoy sale más a cenar, y aparte que si por ejemplo en Alemania a las 10 de la noche el cliente que tiene suele ser, por ejemplo, es de noche, cena, etcétera, tal. Sin embargo, aquí en España a lo mejor es un cliente más joven porque todavía es de día. La cena se prorroga mucho más tarde, es decir, que hay 2 horarios. A las 10 de la noche todavía hay personas jóvenes, adultos, que pueden estar tomando una cerveza, que acaban de salir de la playa, cosa que en Alemania no ocurriría, en Praga. Es decir, tenemos la misma hora y allí es absolutamente de noche. Y la mayoría de la gente ya está iniciando su sueño o está en cama. Claro, aún así, bueno, en la balanza creo que pesa más la salud general de toda la población que no. Bueno, esa es la razón por la que es muy claro. La directriz europea que le he traído, que es la propuesta para la implementación de zonas horarias permanentes, en concreto en nuestro país, dice abolir el cambio de hora, es decir, desaparece una hora estándar y cambiar el horario estándar, es decir, que desaparezca esa hora de más que teníamos para adaptarlo al resto de países. Y bueno, aquí a veces se habla como que Galicia está en línea con Portugal y con Reino Unido como si fuéramos diferentes al resto de España, pero realmente, por lo que usted decía, no, porque es a toda España la que le afecta. Claro, no, lo que pasa es que todos los países que tiene grandes, nuestro país en extensión es bastante grande, entonces se ha comprobado una cosa, que el uso horario
pasa por donde pasa. En este caso, en nuestro país coincide que es por Castellón, pero las zonas más occidentales siempre tienen muchos más problemas de sueño y muchas más enfermedades relacionadas con el sueño. Esto no sucede solo en nuestro país, por ejemplo, en países como China o en Estados Unidos, eso que hay cambio horario entre diferentes estados, pero cuanto más es occidental, sucede lo que nos pasa a nosotros, que el día tarda más, es decir, la noche tarda más en llegar, y entonces al tener más horas de luz, pues nosotros nos vamos a cama mucho más tarde. Pues son cosas realmente muy importantes todas estas. Yo quería preguntar también, bueno, si cree que llegará, o sea, si hay esa directriz europea, si es de obligado cumplimiento, si realmente llegará ese cambio, o vamos a seguir debatiendo hasta el infinito, no sé cómo bueno, yo está creo, la cuestión. A mí me parece, esta directriz se aprobó en el 2018, pero cada país tiene que haber una uniformidad, tiene que aprobarla todos los países en conjunto. Entonces, yo creo que también coincidió que justo en el 2019, a finales del 2019, empezó la pandemia y ha habido un retraso, pero sí que ahora todo el mundo, hay muchos estudios y desde el punto de vista sanitario no hay ninguna duda. Es decir, si perdemos horas de sueño, afecta a nuestra salud. Y en los años 70 sí que tuvo interés el cambio de hora porque había un beneficio económico. Ahora se ha visto que el beneficio económico, con respecto a la luz, al consumo eléctrico, es prácticamente nulo. Es decir, no tiene ninguna influencia, y máxime con los sistemas que tenemos ahora totalmente LEDs, etcétera, etcétera. Pero sí que quizás el aspecto económico en este caso prima, pues países en donde tienen, bueno, como es el nuestro, que tiene mucho turismo, pues sí que esas horas hay un cierto debate. Pero yo creo que va a haber, obviamente, cuando se ha aprobado, hay muchos científicos detrás de esto y muchas investigaciones, y lo que no hay ninguna duda es que la OMS en el 2018 ya declaró que había una epidemia de falta de sueño, lo que llamamos procrastinación del sueño, en gran parte, independientemente de las enfermedades que uno puede tener, insomnio, puede tener narcolepsia, apneas del sueño, que son patologías que generan problemas del sueño. Pero la procrastinación del sueño es algo voluntario, algo que hacemos todos, y eso debe haber una conciencia, y ahí es donde está la educación del sueño. Educar que cuando uno se acuesta tiene que retirar los equipos móviles, apagar las luces, tiene que controlar la temperatura del dormitorio tiene que estar alrededor de 19-20 grados, porque una temperatura alta interfiere en el sueño. Es decir, una serie de normas de higiene del sueño que son fundamentales. Acostarse siempre a la misma hora, levantarse a la misma hora, no hacer lo que llamamos jet lag social. Uno, por ejemplo, trabaja durante la semana, se levanta, pongamos a las 7, y el fin de semana se queda hasta las 11. No, es decir, si hay 2 horas de decalaje entre la hora de levantarse, entre la semana y el fin de semana, eso genera un jet lag social que aumenta muchísimo la inflamación y genera diabetes. Quiero decir que todo esto es concienciación, y es muy importante que la sociedad, de la misma forma que ha habido campañas de tabaco, de prevención de accidentes, drogas, etcétera, etcétera, el tema del sueño es un tema que cada vez más, y a los que tenemos que agradecerle en gran parte es a los 3 norteamericanos que han descubierto el ritmo circadiano, y a raíz del premio Nobel se ha visibilizado mucho este problema. Pues tomamos nota de esos consejos de higiene del sueño, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, ha sido un placer.